Previo a la reforma monetaria, existían decenas de bancos de emisión a lo largo y ancho de la República Mexicana, y muchos de los billetes emitidos por estas entidades son hoy en día testigos de nuestra historia. Y hoy tenemos un billete del Banco Oriental de México bastante interesante. Quédate hasta el final del video para conocer su precio y todos sus detalles. Esto es Numismat. Antes de iniciar el video, les comento que ya activé las membresías del canal, un medio por el que quien esté interesado en ayudar al canal y ayudar a que la numismática se difunda, puede hacerlo mediante una aportación que contribuirá a que el canal siga adelante y tendrá la posibilidad de ganar billetes o monedas en los próximos sorteos internacionales que estaremos llevando a cabo en el canal. Para hacerte miembro, debes dar clic en el botón que dice Unirme y donde podrás elegir una de las dos membresías disponibles. El sistema te llevará de la mano para poder hacer el proceso. Es muy fácil. Anímate a ser uno de los patrocinadores del canal y gana algún premio. Cuando inicié mi andar por el mundo de los billetes y la notafilia, y aún no conocía lo amplio que era este universo, me parecían fascinantes y desconocidos esos billetes que no eran del Banco de México, y aunque ya entiendo un poco su historia, me siguen cautivando sus diseños y su gran variedad, y este es uno que, sin ser tan ostentoso, retrata cómo era el dinero en la zona del estado de Puebla. Vean qué interesante billete es este que tenemos hoy aquí. Así es. Este es el billete de 5 pesos del Banco Oriental de México. Y lo primero que nos llama la atención, además de el no pertenecer al Banco de México, es su dimensión, mucho más ancho y grande que cualquiera de la época más moderna. Sus tonos entre naranjas y rojizos, combinado con tintas obscuras casi negras, le dan un aspecto elegante y distinguido. Los billetes con esta combinación me gustan mucho. ¿Ustedes qué opinan de estos colores? El Banco Oriental se fundó en el año de 1900 en la ciudad de Puebla, bajo una concesión del gobierno mexicano, otorgada a varios individuos y cuyo principal accionista fue Manuel Rivero Collada. Este banco luego establecería sucursales en Teciutlán y Tehuacán, e incluso llegando a la ciudad de Tlaxcala. Como era usual, estos bancos de emisión, incluyendo este llamado Banco Oriental de México, emitían billetes que eran impresos bajo encargo por la American Banknote Company de Nueva York. Esta es de las denominaciones más bajas, junto con el de 5 centavos, 1 peso y 2 pesos. Y algo interesante es que a partir de este de 5 pesos y en todas las denominaciones más altas, que abarcan el de 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 pesos, aparecen, además de otras viñetas, la de este individuo que, aunque en el billete no viene su nombre, investigando he podido averiguar que se trata de Esteban de Antuñano, quien fue un economista, industrial y empresario poblano que fundó la primera fábrica mecanizada en México de hilados y tejidos de algodón, y que significó el nacimiento de la Edad Moderna en la industria textil del país. Es considerado un verdadero ideólogo y precursor del liberalismo industrial. Y después de conocer todo esto, fue que entendí por qué aparece en casi todos estos billetes de Puebla. Al pie del retrato tenemos la leyenda de 5 pesos, aunque me hubiera gustado ver el nombre de este caballero, con lo que se completaría la sección izquierda del billete. Luego, si miramos la parte central de esta pieza, podemos ver desde arriba la leyenda que dice: el Banco Oriental de México pagará al portador en esta ciudad a la vista 5 pesos en efectivo, y después al pie tenemos Puebla
10 de febrero de 1914. Me gusta que además del número arábigo en grande, también en las esquinas de la viñeta tenemos el número 5 en romano. En general es muy bonita viñeta. La sección derecha es de mis favoritas, pues por si no lo saben, la ciudad de Puebla de Los Ángeles es ampliamente conocida por su innumerable cantidad de iglesias y templos, y en esta viñeta podemos ver la majestuosa catedral de esta ciudad, una de las más hermosas del país y yo diría que del mundo, y donde podemos ver que el grabado está realizado de manera espléndida, muy bien detallada y muy bien lograda. Y que incluso si nos acercamos, podemos sentir casi como si anduviéramos ahí mismo. Una viñeta digna de representar este histórico monumento. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya conocen la Catedral de Puebla? En la parte baja del billete tenemos el clásico espacio para firmas y en esta ocasión, al tener un billete que sí circuló y a diferencia de los especímenes que hemos presentado en otros videos aquí, en esta ocasión sí tenemos firmas. Y algo que me gusta mucho en esta sección es que de manera difuminada tenemos la leyenda que dice 5 pesos en el fondo, y el patrón utilizado para este fondo es muy bonito con ese diseño que dice 5 pesos en forma repetitiva y que tapiza toda esta área. Algo extra que podemos ver es que en la parte superior tenemos a la izquierda y derecha la numeración del billete y abajo, tanto del retrato como de la catedral, podemos ver la serie. En cada una de las esquinas del billete la denominación la podemos ver también. Y finalmente, al calce, en la parte más baja, podemos ver el sello del impresor, que es la American Banknote Company de Nueva York. Un billete bastante completo, bastante bien diseñado y que creo que vale mucho la pena. Pero veamos ahora si la parte trasera es igual de interesante. ¡Wow! Bastante bonito también. Me encantan esos colores que lo hacen ver de época y sobre todo ese diseño quizá un poco recargado, pero que atestigua la época y el estilo que se acostumbraba en aquellos tiempos. Y obviamente lo primero que llama la atención es en el centro ese escudo de armas tan pero tan bonito de la ciudad de Puebla de Los Ángeles, otorgado por Carlos V, y que cuando lo acercamos podemos ver que está enmarcado en una orla con la leyenda en latín que dice: Dios ordenó a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Y por eso vemos en el centro una ciudad con 5 torres y 2 ángeles a cada lado. Y para finalizar, también en cada uno de los lados las iniciales K por Carolus y el número 5 en romano, que obviamente esto es por Carlos V. Para finalizar podemos ver que el escudo está rodeado en un círculo con la leyenda de Banco Oriental de México y entre otros detalles podemos ver a la izquierda arriba el sello del banco y abajo algo muy curioso y característico de los billetes de esta época, que era un sello que es muy parecido a las estampillas postales y en este caso con denominación de 2 centavos y que nos muestra el busto de perfil de Mariano Matamoros, aquel sacerdote mexicano que participó activamente en la gesta independentista mexicana, y donde también podemos ver las fechas 1913, 1914 y la palabra México al pie de este sello. Si te interesa un billete como este, en buenas condiciones lo he llegado a ver en internet en unos 700 u 800 pesos. Todo dependerá de qué tan bien conservado se encuentre y quizá también de la fecha. Y como habrán podido apreciar, estos billetes, aunque a veces desconocidos, siempre vale la pena tomarse un tiempo para inspeccionarlos, ya que están llenos de detalles. Y justo es en los detalles donde se encuentra la historia, la belleza y la singularidad de estos lienzos en miniatura que también son ventanas a nuestra historia. Esto es Numismat.